Muy buenas noches. Es la medianoche, 23 minutos, la madrugada del día domingo. Un saludo cordial a los hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos, todos que escuchan la palabra del Eterno. Esta semana he querido tocar un tema que lo he titulado La difícil travesía. Es relacionado a la transición de un reino para otro reino. Nosotros, los que tienen conocimiento de la palabra del Señor, estamos conscientes de que está sucediendo una serie de hechos que como indicador lo podemos ver cuando tenemos conocimiento de las Sagradas Escrituras. Estos indicadores nos están enseñando y nos están haciendo percibir en el día a día de que hay una serie de eventos que está sucediendo, avisándonos de que se aproxima el tiempo de la venida de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, que conocemos como Jesucristo en nuestro idioma. Y es bueno decirlo en el nombre correcto, ¿no? Yeshua HaMashiach en hebreo. Bueno, muchas personas, amados hermanos, no están preocupados por estos cambios. Viven la vida por vivir. Se dedican a sus actividades humanas, se dedican de la forma como van a tener un trabajo, van a luchar por los aumentos del salario, van a luchar por tener un cargo mejor, van a luchar por tener un título mejor, ¿no? Mejor que el otro. Es como que si fuese una competencia que estamos haciendo, pero desde el punto de vista en el reino en donde nosotros vivimos, ¿no? Hablando humanamente. Pero no hay ni siquiera un conocimiento, un objetivo que podamos entender que estamos ya en el tiempo de transición. Y este tiempo de transición se va a presentar una serie de dificultades, como es el caso del cambio de la naturaleza, por causa de la conducta del ser humano para destruir la naturaleza. Asimismo también el cambio de nuestra naturaleza mental, ¿no? Que le decimos a todo lo que es bueno, ahora le hemos pasado a un concepto que ya es negativo, ¿no? Todo lo que es bueno de antes, o de lo que siempre lo fue y de lo que siempre es, el ser humano, y con la finalidad de destruir las familias, empiezan a crear diferentes sociedades con la finalidad de romper la estructura familiar, ¿no? Que es el matrimonio, con la finalidad de que haya un caos, y de esa manera las cabezas millonarias que quieren tomar en posesión al mundo, ¿no? Y dominarlo de esta manera. Estos son indicadores proféticos que sirven para entender de que el hombre mismo está buscando su destrucción.
vamos a percibir que el Señor, no provoca la destrucción. El hombre mismo está provocando su destrucción. Es igual cuando una persona comete un delito y después de cometer un delito y la consecuencia de su mala conducta, de lo que ha sembrado, está cosechando, cometió un delito y luego empieza a pedir favores, ¿no? Entonces cuando se siente solo, nosotros vamos a entender que la condena que ha recibido, él mismo ha provocado los hechos y por lo tanto no le puede culpar a nadie por la conducta que ha hecho, porque él mismo le ha provocado, él mismo ha sembrado y él mismo está obteniendo frutos. Entonces, cuando hay un juicio en el tribunal de Dios, en los tribunales de Dios, el Señor va a juzgar lo que el individuo ha sembrado en su propio libre albedrío, en su propio libre arbitrio, ¿no? Albedrío también es la palabra, ¿no? Eso es lo que el Señor va a juzgar. El Señor no va a juzgar nada de lo que Él hizo, porque Él es justo, ¿no? Es el fruto que nos va a juzgar. Y luego cuando hablamos de juzgamiento, hay unas personas, ¿no? Que falta conocimiento, como que tienen un miedo, ¿no? Yo no hice nada, yo estoy bien con Dios, yo no fumo, yo no tomo, ¿no? Pero no es eso el conocimiento de Dios. Entonces, amados hermanos, para que la persona, el creyente, salga de este mundo en que estamos viviendo, porque la palabra del Señor dice que este mundo está bajo maldición y está gobernado por el príncipe de este siglo, o también en la Biblia se ve por el príncipe, por el demonio, por Satanás. Entonces, toda esta conducta del ser humano que no esté identificado o patentizado con la voluntad de Dios, entonces es un pueblo pagano. Es un pueblo pagano que se adora a sí mismo, en donde predomina el ego y la satisfacción de la carne. Entonces, para que nosotros podamos ser trasladados a otro reino, ¿no? A ese reino que el Señor ha prometido, tenemos que ser un pueblo preparado. Tenemos que ser un pueblo profético, tener conocimiento de las señales que están sucediendo. Tenemos que ser un pueblo preocupado, consciente de verdad, seriamente, ¿no? Que tenemos que hacer esta transición, ¿no? Tenemos que ser un pueblo perseverante, estar ahí constante, amados hermanos. Recuerden ustedes, para que nosotros amemos al Señor, no es el amor que nosotros tenemos entre nosotros, entre el hombre y la mujer. No es un amor pasional. La palabra del Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la única definición que tenemos en la palabra del Señor. Dios va a identificar a la persona que le ama cuando cumple con su voluntad de Él. Así de simple. Muy bien. El título de este tema le he puesto la difícil travesía, porque difícil es, pero no imposible. Entonces, nada de las cosas que hasta en la vida terrenal, de, por ejemplo, alcanzar un título, es intentar llegar a un objetivo, pero no es fácil, ¿no? Hacer un diplomado, hacer un doctorado, hacer un maestrado, no es fácil, hermanos. Pero sin embargo, el pueblo pagano que no tiene conocimiento, le ve como que tan fácil, ¿no? Hace lo que quiere, hace lo que se le pega la gana en el mundo, nunca se ha acordado de Dios en el mundo, y sin embargo, cuando ya está dentro del ataúd,
Viene alguien, le da la bendición, ¿no? Le roza el agüita bendita y ¡fum! Se lo manda al cielo, ¿no? Él determina, el sacerdote determina que este hombre ha ido al cielo. Nunca le ha visto en la congregación, ni en su iglesia, nunca le ha visto. Entonces estamos en una situación, hermanos, delicada. Si alguien que no es creyente en Cristo y que no ha hecho pacto con Dios, que tome en serio su condición de por qué motivo está vivo, ¿no? Está vivo justamente para que escuche esta palabra y cambie, tome una decisión determinante y diga: Señor, he vivido vagamente en esta vida. Ya tengo 40, 50, 60 años y nunca he tomado atención en tu naturaleza, Señor. He vivido de gracia, comiendo de los alimentos y de las plantas que tú has creado, ¿no? Sintiendo el aire, el oxígeno, el viento, la brisa del mar para la satisfacción de mi carne de lo que tú has creado. He dormido plácidamente en ese sueño que no sé ni cuál es el concepto de lo que tú has creado para la satisfacción de mi carne. Pero sin embargo nunca te he agradecido, ni siquiera cuando como y levanto una cuchara para la boca. Nunca he agradecido. Entonces vivo la vida por vivir. ¿Saben por qué? Porque vivimos, este es un reino, pero no sabemos que estamos viviendo en un reino maligno, en un reino pagano. Solamente nuestra mente se aboca a nuestro partido político en que estábamos, defendemos, luchamos, y ahí viene un presidente de la República, nada. Pero en este mundo hay un reino. Y no tenemos conocimiento que ahora estamos pasando por un caos provocado por nosotros mismos, porque ya viene a que este reino sea sustituido, reemplazado por un reino espiritual y material, un reino espiritual haciéndose material, si se podría decir así. Pero eso va a ser cuando nosotros tenemos un cuerpo incorruptible. Pero para hacer ese paso, esa transición, hermanos, tenemos que perseverar, ¿no? Difícil travesía, es difícil, pero los objetivos terrenales de doctorados, maestrados y todo, no es una difícil travesía. ¿Y cómo nosotros lo superamos? Lo superamos y obtenemos los objetivos, ¿no? Prepararse para la gloria de Dios, ¿no? Ser justos, ser honestos, hacer pacto con Cristo. ¿Es difícil? ¿No? Entonces, la situación, hermanos, del ser humano está en una condición bien delicada, bien delicada. El libro de Apocalipsis está dirigido, hermanos, para los siervos, el libro de Apocalipsis. Hay personas que no entienden el Apocalipsis, yo tampoco no lo entiendo, pero por poquitos vamos en el interés, y en esa travesía difícil hay que dominarle a nuestra carne, a nuestra mente, ¿no? Y pongámonos a discernir la palabra del Señor, ¿no? Entonces sacrificamos tiempos, ¿no? Alguna fiesta, alguna invitación, alguna comelona, y estamos aquí discerniendo la palabra del Señor para llegar a un objetivo. Si se llega así, se puede llegar. Sí se puede llegar. Entonces, este libro está dirigido, hermanos, a siervos. Siervos que sirven al Dios viviente. Siervos que sirven al Eterno, ¿no? Ya hemos hablado la clase pasada sobre la identidad de la naturaleza de Dios. La semana pasada hemos hablado sobre Yahweh, Dios el Eterno, yo soy el ser, ¿no? Estamos delante, hermanos, de un ser espiritual que tiene inteligencia, y todo lo que ustedes ven en su entorno es Dios. Todo lo que se mueve, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Todas las plaquetas del cerebro, las neuronas, todo, en el ADN del ser humano, cuando nosotros nos miramos en el espejo, ahí está Dios.
Entonces, yo sirvo a ese Dios se llama yo soy el que soy. Ese Dios se llama yo soy el ser. Ese Dios se llama Yahweh, Elohim, y tiene más de 70 calificativos: el príncipe de paz, el león de Judá, el rey de los ejércitos, el temible, el misericordioso. Ese es el Dios que tenemos que servirle, ¿no? Por donde quiera que pasemos, Dios está ahí, hermanos. Tiene inteligencia. Cuando venga, dice, todo ojo lo verá. ¿Cómo lo hará? No entiendo. A Yeshua HaMashiach va a descender con sus ángeles en las nubes y dice que todo ojo lo verá. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy aquí en el Perú, otros que están viviendo en Rusia, en el otro lado del mundo, al mismo tiempo lo verán. ¿Cómo? No sé. Pero lo verán todos, porque estamos en un reino, hermanos, un reino que está escondido en la sabiduría oculta y que solamente el que discierne y ama las cosas, la palabra de Dios, es revelado a través del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. El libro de Apocalipsis está dirigido también para los discípulos. Fíjense ustedes, para los discípulos. Me acuerdo yo un tema, siempre me acuerdo de un mensaje que escuché sobre de la forma como nosotros vamos a ser, cuál es el proceso de ser hijos, ¿no? Primero hay un proceso de la forma cómo vamos a hacer un pacto con Yeshua HaMashiach por la sangre de Cristo que tiene poder. ¿Cuál es el paso? El primero está en Hechos capítulo 2, si no me equivoco está en el 35, 36, 37, dice, y al oír esto, el pueblo de judío empieza a escuchar la prédica de Pedro, cuando recibió el Espíritu de Dios, ¿no? Sintiéndose ellos culpables, le dijeron, Señor, al oír esto se compungieron, ¿no? Primer paso, escucharon. Segundo paso, se compungieron. Tercer paso, preguntaron, hermano, ¿qué vamos a hacer? Cuarto paso, arrepiéntete. Quinto paso, bautízate. Sexto paso, el Señor te va a perdonar. Bautízate para la redención de tus pecados. Y séptimo paso, ingresa el Espíritu de Dios en tu corazón. En ese momento empiezas espiritualmente a nacer de nuevo. Naces, recién eres un yuyito, recién eres un bebé, recién acabas de nacer. Eso se llama hijo nacido. En el proceso, cuando crece ese niño, ¿no? Es bien parecido al proceso de que cuando verdaderamente nace el niño, luego empieza a crecer un poquito, la leche inexperta, empieza a caminar, ¿no? Y hay un momento, una etapa en que ese niño es siervo, ese niño constantemente es dominado, en su niñez y en su adolescencia, porque la etapa de la adolescencia es una etapa, es un proceso que pasa el ser humano en donde se aflora su rebeldía. Entonces los padres tienen que estar sobre ellos, dominando, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a llegar a la casa a tal hora, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces el proceso espiritual es, acaba de nacer, niño nacido, luego se pasa a ser siervo. Pero no toda la vida se queda como siervo. Siervo siempre va a ser. Siempre vamos a ser siervos. Pero este siervo no sabe lo que hace su Señor. No sabe. El siervo, el peón, no sabe lo que hace el propietario de la hacienda.
no sabe cómo hace sus financiamientos, ¿no? El funcionario del banco no sabe lo que hace el propietario del banco, no sabe las decisiones que él toma para jugar la bolsa de valores, etcétera, etcétera, no sabe. Él solamente sabe mecánicamente lo que la cabina en donde le han entregado su trabajo repetitivamente va a recibir dinero y va a entregar dinero y va a hacer algunos movimientos bancarios. Llega el final de mes y este, recibe su salario y así sucesivamente. Entonces, este siervo, hermanos, eh, Dios cuando ve que este siervo es perseverante, se preocupa por las cosas de Dios, se cuida para que no esté cometiendo pecados, etcétera, etcétera, le observa y le dice, mira, no solamente vas a ser mi siervo, sino vas a ser mi amigo, le dice el Señor. Entonces, cuando ya es amigo, yo te voy a enseñar los compartimientos. Eso está, si no me equivoco, en Juan capítulo 5, versículo 15, algo así, en donde dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? ¿No? Habla sobre el pámpano, ¿no? Ya no serás mi siervo, sino mi amigo, le dice. Entonces, como hay un reino, y dice, yo te haré conocer los compartimientos de mi reino. Entonces, cuando dice yo te haré a conocer, es cuando el amigo se convierte en discípulo. Y el discípulo en hebreo significa alumno. Alumno. Entonces, yo entro y comienzo yo, por mi preocupación, el Señor me considera como amigo y me va enseñando sus compartimientos. Es igualito que Juan era amigo de Dios. David era amigo de Dios. Daniel era amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Por ser amigo de Abraham, le avisa, nunca Dios hace las cosas sin avisarnos. Y nosotros vamos a entender porque estamos en el grado de la amistad con Dios. Dios te avisa, nunca hace las cosas de un momento a otro, no me has avisado. Porque cuando llegó los 3 ángeles y ahí estaba Yeshua HaMashiach en cuerpo, llega a la casa de Abraham y pues le dice que yo lo voy a castigar a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? Recién acabo de enterarme. Antes que suceda, ya le había comunicado a su amigo llamado Abraham. Entonces Abraham le suplica ahí, ya saben la historia, para que le saquen libre a Lot, que estaba con su familia ahí. Por la misericordia del Señor acepta. Entonces eso es ser amistad. Por ser amigo, Dios le da a Daniel para revelar lo que iba a suceder en las profecías, ¿no?, de las 70 semanas y todo esto, que encajan perfectamente a las profecías encargadas por el Apocalipsis, escritas por el Apocalipsis. Fíjense, hermanos, esta maravilla. Entonces, después de ser discípulo, al final ya llega a ser hijo aprobado. Entonces, una cosa es ser hijo nacido y otra cosa es ser hijo aprobado. Entonces, ¿cuál es su grado de usted espiritual? ¿Cuál es su grado espiritual? ¿Hijo nacido y se quedó estancado ahí durante años en la iglesia? ¿O está como siervo que no sabe nada del conocimiento del reino de Dios? ¿O está usted preocupado? ¿Está usted atento? ¿Está usted con carne, espíritu y alma disponibles para el servicio a Dios? ¿Está usted atento? ¿Está usted seguro de la aprobación para que usted sea declarado hijo de Dios? Porque usted todavía no está declarado hijo de Dios. Porque la palabra del Señor dice, y el valiente será, ¿no? Será. El valiente recibirá como herencia.
El valiente será declarado hijo de Dios, o sea, en el futuro. Por eso en este momento estamos pasando, ¿no?, en un proceso de ser alumnos. Pero el alumno, el que quiere y está atento, porque hay clases también de alumnos. Hay alumnos y hay alumnos, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las promesas que el Señor nos hace en esta difícil travesía? La primera promesa es de que la ira de Dios no nos va a llegar a las personas que están, que están bien con el Señor, que están sirviendo correctamente con el Señor, que están perseverando correctamente con el Señor. No, esa es una promesa que el Señor no va a recaer la ira sobre nosotros. La segunda promesa es de que sufriremos y seremos perseguidos por causa de nuestra fe. Miren ustedes esa promesa, hermanos, que el Señor dice en varias partes de las Sagradas Escrituras, que nosotros sufriremos por su causa. Esa es una promesa. Ustedes sufrirán por mi causa. Es una promesa. Y la promesa se está cumpliendo, ¿no? Sufrirán en muchas partes del mundo, son perseguidos por causa de Cristo. En Corea del Norte ya salió una noticia de que han encontrado una familia que estaban sirviendo al Señor, que estaban orando clandestinamente. Han agarrado toda la familia y los han enterrado vivos, incluyendo los niños. Entonces hay muchos hechos de persecución de cristianos. Y nosotros también estamos siendo perseguidos aquí con este tipo de gobierno comunista, ¿no?, engañador, ¿no? Persiguen a los cristianos y van a poner, van a aplicar leyes en donde se prohíba servir a Dios. Y de esa forma, como no se siente todavía, no se percibe una violencia física, pero sí hay una violencia intelectual. Pero si nosotros no cumplimos con esas leyes que van a salir, ¿no?, que van a bloquear y que van a unificar, entre comillas, la religión, porque religión no tenemos, el creyente no tiene religión, hermanos. El creyente no tiene doctrina humana. El creyente no asiste a megas iglesias en donde exigen, ¿cómo les puedo decir?, sanguinariamente los diezmos, el dinero, para que el pastor se enriquezca. No, apártate de ellos, dice el Señor, porque estamos nosotros viviendo dentro de una apostasía. Eso es delicado, amados hermanos, muy delicado. Entonces, acá que dice, en Juan capítulo 15, versículo 18, 19, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. El mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Y hay en todas las congregaciones, existen hermanos creyentes que se fusionan con las costumbres de este mundo. Entonces, la pregunta es, si el mundo les odia, no les odia. ¿Por qué? Porque esa persona está fusionada con el mundo, le sigue las costumbres paganas de este mundo. Entonces esa persona se siente cómoda en este mundo. Entonces, ¿cómo se va a integrar al grupo en que va a pasar esa transición para el reino de Dios? ¿Cómo?
cuando esa persona está en una condición de tibia o en una condición de fría, o de repente ya dejó las cosas del Señor, ¿no? Entonces dice así, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Miren, ¿eh? Si tú te fusionas con el mundo y sus costumbres, el mundo te va a amar, el mundo te va a considerar, el mundo te va a colocar en un determinado privilegio, en una determinada escala de amistad, de relacionamiento, de relaciones públicas, ¿no? De comelonas y de cervezas, ¿no? Él es mi amigo. Y si uno no quiere compartir con eso, entonces uno es marginado. Y de esa forma es también un estilo de persecución. El libro, hermanos, de Apocalipsis, específicamente el Señor se dirige a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Vamos a ver eso en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Yo rogaría a ustedes de que en su ímpetu y en la voluntad de servir al Señor, lean ustedes estos primeros 3 capítulos en donde el Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ¿no? Se dirige a las iglesias. Se dirige a las iglesias tipo figura de congregaciones ahora, ¿ya? Y son 7 iglesias, pero estas 7 iglesias han estado en un estado, valga la redundancia, de exilio, ¿no? Porque en ese tiempo, escribió Juan, también que estaba en el exilio, en la isla de Patmos, y en ese tiempo había una persecución de cristianos, los mataban, los encarcelaban y los llevaban como diversión al Coliseo romano para que se diviertan viendo cómo los leones, los tigres y todo animal carnívoro lo devoraba a los cristianos, ¿no? Entonces, ellos estaban en el exilio. ¿Qué significa la palabra exilio? Exilio es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural en donde esa persona ha vivido, ha nacido, ¿no? Fuera de su casa, fuera de su conforto, fuera de su ciudad, fuera de su nación, por motivos de persecución. En este caso era por motivos de persecución. Hay un exilio también voluntario, ¿no? Pero hay un exilio forzado por cuestiones. Siempre se usa, y a mí no me gusta, ¿no?, de usar por cuestiones políticas. No, la palabra política ya lo han deformado, ya la han podrido la palabra política. Ah, no, roba, política. No, extorsiona, política. Pertenece a una banda criminal, ya no es bandido, sino política, ¿no? Entonces, al de cuello blanco le llama política, y al que no tiene el cuello blanco, no tiene corbata, no tiene nada, es un bandido como un delincuente, una banda criminal, y entra a la cárcel. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Ya no se puede usar la palabra política de una manera limpia. Nosotros estamos en un estado espiritual, en un exilio espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos salido del sistema de esta sociedad pagana en donde está gobernando el príncipe de este siglo, que es Satanás. Entonces tenemos que estar atentos a no inmiscuirnos y a no meternos a las costumbres paganas. Si es posible, apartarse, alejarse de esas costumbres paganas. Uno de los indicadores proféticos en que vemos cómo el caos está creciendo, especialmente en nuestras congregaciones. En nuestras congregaciones, hermanos, hay una generalidad de falsos profetas, falsos maestros, y ni siquiera hay maestros. Hace mucho tiempo
En determinadas ocasiones he participado en por cuestión de viaje, por cuestión de trabajo, ¿no? He cambiado de localidad y he asistido a una iglesia. Difícil encontrar un maestro, difícil. Solamente es un pastor o que le llaman profeta o que le llaman apóstol, ¿no? Y que empieza a predicar el evangelio, a exigir diezmos, etcétera, etcétera. Vemos que se hacen grandes y las ovejas se dejan engañar, ¿no? Las ovejas se dejan engañar. Entonces, ese es un indicador, hermanos, de apostasía. Ya sabemos qué cosa es la apostasía. Cuando salimos del lugar céntrico que es la sana doctrina y empezamos a crear, ¿no? A apostatar, hablando de Dios con nuestro propio razonamiento, inventando y creando asociaciones, organizaciones, iglesias, ¿no? Con jerarquías tal, recibiendo órdenes, ¿no? Por jerarquía. O sea, todo lo que al Señor no le agrada. Todo lo que al Señor no le agrada. La palabra del Señor dice, apártate de ellos, ¿no? Y muchas personas no quieren ir a las congregaciones, ¿no? Porque dicen, mira, fulano, sutano, mengano, ¿no? Erradamente al Señor le asocian en la conducta de una persona imperfecta, ¿no? Si uno viera las cosas imperfectas, si yo viera las cosas imperfectas en una congregación, yo tendría que irme de congregación en congregación y de congregación en congregación. No, hermanos. La palabra de Dios manda a decir que tenemos que congregarnos, porque la congregación tiene un sentido espiritual poderoso. Entonces, si yo me voy a ver la conducta del vecino, entonces pues mejor que se quede vacía, ¿no? La congregación. Ya no somos congregaciones, porque la gente se va apartando. Porque fulano de tal se aparta, yo también me tengo que apartar. Y no es así, para nada. Muy bien. En el Apocalipsis capítulo 2, lean ustedes todo el capítulo 2. No vamos a llegar a analizar todo en una hora, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3. Pero les rogaría que ustedes den una lectura tranquila en momento de un tiempo apacible que puedan tener en tomar conocimiento del capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Por qué? Porque el Señor les está dando un mensaje a las 7 iglesias que estaban en exilio. Y las 7 iglesias eran Éfeso, vamos a ver acá, las 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, iglesia de Pérgamo, iglesia de Tiatira, iglesia de Sardis, iglesia de Sardis está en el capítulo 3 ya de Apocalipsis, y la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, las 7 iglesias se está dirigiéndose. Entonces, ahí ustedes van a ver la conducta del hombre con relación a Dios. Pero aquí lo más interesante para tocar en este tema es de que el Señor está evaluando y nos está avisando que Él está encontrando deficiencias en la conducta de estas iglesias. Y eso me hace ver a mí en mi conducta personal, porque yo también soy un templo de Dios viviente. Tú eres un templo de Dios viviente. Tú eres la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y ese mensaje de las 7 iglesias espiritualmente es un individuo o también puede ser una congregación. Dice así, escribe, versículo 1 del capítulo 2, escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esta palabra escribe al mensajero si no me equivoco, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, está diciendo de que
esta parte donde dice mensajeros se está refiriendo a ángeles. Pero en hebreo, distingue que estos ángeles no son en el fondo ángeles, sino que son mensajeros, y el mensajero es el encargado, el responsable y la autoridad de la congregación. En otras palabras, es el pastor. Entonces aquí se le está escribiéndole al pastor de la iglesia que está en Éfeso, para que tomen conocimiento de lo que Dios les está mandando. Eso está bajo la revelación de que recibió Juan en la isla de Patmos, ¿no? En estos capítulos empieza el libro de Apocalipsis, ¿no? Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso, tomando la primera iglesia, porque no vamos a llegar hasta la séptima iglesia. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas a su diestra. Que tiene las 7 estrellas a su diestra. ¿Qué tiene el Señor? ¿En qué parte de la mano, hablando humanamente, tiene las 7 estrellas? Lo tiene en el brazo derecho, y no por casualidad lo tiene en el brazo derecho. Porque en el mundo espiritual el brazo derecho significa autoridad. Significa autoridad. Siempre que la persona que quiera someterse a la autoridad, ¿no?, se están sometiéndose a la voluntad de Dios, al propósito que Dios tiene. ¿Entienden, hermanos? ¿No? Entonces, la diestra es, las 7 estrellas son las 7 iglesias. El Señor lo tiene en su diestra. ¿Y quién es aquí el Todopoderoso? Yeshua HaMashiach. Al mismo tiempo que Yeshua HaMashiach es hijo, al mismo tiempo también es el mismo Dios. Solamente eso se le entiende, hermanos, en un concepto, en un mundo, en un idioma espiritualmente hablando. Porque en nuestra lógica humana no entra al mismo tiempo ser el Hijo y al mismo tiempo ser el Dios omnipresente. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy posible que el Señor se corporea para que nos haga entender en nuestra parte humana de que como nosotros somos padre y también tenemos hijo y también tenemos madre. Pero aquí, como no todo es completo en nuestro concepto, ¿no?, y errado, le llevamos a María como si fuese madre de este Dios espiritual, de este ser inteligente. Como un ser humano va a ser madre de todo este universo. No entra en la cabeza. Entonces hay personas que por falta de conocimiento crean una animadversión en el creyente, en la palabra del Señor, diciendo que eso no es justo. Entonces yo le voy a consultar a la mamá para que le den al hijo. No, la palabra del Señor, hermanos, es que nos indica que debemos de dirigirnos directamente a Él, porque Él es el que ha hecho el sacrificio. Él ha pasado por la cruz, no María. Hay que dejarle en paz a María, porque Dios lo tiene en un pedestal, le tendrá en un lugar especialísimo, pero que sea la reina de los cielos y todo eso. Hay una reina de los cielos en el Antiguo Testamento, que era una reina que adoraban los pueblos paganos, ¿no? Y que era pues un ídolo, ¿no?, la reina de los cielos, y era el mismísimo demonio. Es la única terminología escrita que dice reina de los cielos. Pero era un espíritu maligno. Pero a María sale hace poco, en el siglo XIX, sale la Mariología. Y quien lo pone en boga es Pablo VI. Yo me acuerdo en aquel tiempo, cuando yo estaba niño, estaba estudiando en primaria, sale la Mariología. Y ahora cualquier sacerdote que se le escucha, ¿no?, le habla de Jesucristo, pero no le deja a la Virgen María tranquila. Ahí le acompaña a Jesucristo.
¿no? La Virgen María y su Hijo Jesucristo, dice. O sea, estamos colocando como prioridad a un ser humano. No es así bíblicamente, la palabra del Señor. De repente hay una persona que me está escuchando aquí y que se incomoda por falta de conocimiento, ¿no? Se incomoda. Yo no le consulto a nadie aquí para yo estar hablando de lo que yo les estoy hablando. Señor, dame tu sabiduría, Señor. Yo saco datos, me informo, sí, pero el Espíritu del Señor que vive en mí dice: lo que tú estás escribiendo y lo que tú vas a poner, lo que tú estás exponiendo, está bien, porque tiene un sentido. Llega a las mentes de las personas sobrepesado, equilibrado, en sentido neutro, palabra limpia. Porque yo me sentiría incómodo a lo que yo estoy hablando. Yo siento de que les estoy mintiendo. Pero no, hermanos, porque la palabra del Señor está aquí. Dice, la mano derecha tiene símbolo de autoridad. Siempre y cuando el Señor tiene su autoridad sobre nosotros, siempre y cuando nosotros nos sometamos al propósito que Él tiene para con nosotros. Estamos en el versículo 1. El que camina entre los 7 candeleros de oro. ¿Qué significa el oro? Si vamos a hablar del oro, nos pasamos toda una madrugada. En pocas palabras, ¿qué significa el oro? Una de las interpretaciones espirituales, el oro en el perol es cuando uno quiere llegar a un estado de limpieza, de pureza, como el metal cuando le meten en el fuego. Pero el oro en sí es la presencia de Dios. O sea, quiere decir que en los 7 candelabros, que es la iglesia, que es las siete congregaciones que están en exilio, y que nosotros espiritualmente también estamos en exilio, tenemos que creer en el mundo de la fe, sí, y sentirlo en la piel, en el alma, en el espíritu, de que la presencia de Dios está con nosotros. Tenemos que estar conscientes que Yahweh está con nosotros. No que se haga pues una cosita, ay, no, Dios está con nosotros. Hermanos, Dios está donde ustedes están. Hasta Dios está, por su misericordia, al lado del pagano, que no le falte la lluvia para sus hectáreas, que no le falte la lluvia, el sol, las frutas, sus alimentos para el borracho, para el ateo, ¿no? Para la prostituta, para el ladrón, para el sinvergüenza, para el coimero, para el abusador, para el acosador laboral. Ahí está Dios hasta un determinado tiempo, por su misericordia. Pero nosotros, la presencia de Dios en nosotros, identificado acá como el oro, es un deleite para el creyente. Es un deleite para el creyente. Pero al enemigo esto no le va a gustar, que vivas en un espacio en que Yahweh manifieste su gloria. No le gusta al enemigo y siempre intenta atacar, hasta atrás de nuestras espaldas, ¿no? Chismea, ¿no? Habla mal de uno, propaga, o sea, le crea una animadversión. No, ese fulano es evangelista, no, ese no toma, ese no chupa. No le invites. Sus conversaciones son sodómicas. Les gusta deleitarse, ¿no? Bromeándose en ser homosexuales. ¿No? El otro le responde también con acciones así de movimientos homosexuales. Les encanta. Estamos llegando, hermanos, a la mente depravada, sodómica, que hoy en día pues hasta leyes han creado para que se libere el homosexualismo.
En el Brasil ya están creando los servicios higiénicos en que ¿cómo se llama? Un transexual, ¿no? Un travesti puede entrar al baño de mujeres. Y muchas veces se tiene entendido que el travesti es un hombre que también se erecta y llega a violarle a mujeres. Entonces, hasta ese extremo hemos llegado, hermanos. Muy bien. En el, ¿Qué dice acá la palabra? La palabra Apocalipsis capítulo 2, vamos a la parte 2. Versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras. Cuando empieza a escribe lo que te digo para la iglesia de Éfeso y para todas las iglesias. Empieza, ¿saben qué, hermanos? Empieza con esta palabra. Dios empieza con esta palabra. Y yo conozco tus obras. Entonces, bien rápido es leerlo, ¿no? Como, yo conozco. Pero si somos personas serias, yo estoy muy preocupado, seriamente preocupado, de que Dios, ¿se acuerdan ustedes de la penúltima enseñanza, si no me equivoco, sobre el título de los pecados mentales? Los pecados mentales, hermanos, son los más peligrosos para el ser humano. Porque el hombre no ve los pecados mentales que el otro hombre comete. No ve esos pecados mentales. ¿No? Nos respetan por nuestra condición superficial, por lo que nos vestimos bien, la corbata. Nos identifican que somos mendigos, que somos deportistas, que somos fisicoculturismos, que nos vamos a una academia, que somos estudiosos, pero no nos conocen la mente. Pero Dios dice aquí a las 7 iglesias, le dice, yo conozco tus obras. Todo lo que en nuestra mente pasa, Dios conoce. Yo tengo que preocuparme primeramente de mi mente. De mi mente, qué cosa lo que yo estoy pensando, ¿no? ¿Qué cosa lo que yo estoy pensando todo el día? Y cuando estoy preocupado y verdaderamente tengo una seriedad de servirle al yo soy el que soy, yo tengo que estar policiándome, tengo que estar fiscalizando mi mente. Señor, perdóname, Señor, ayúdame a apartarme de este mal pensamiento que tengo. Todos los días tenemos que lijarle a la mente. Todos los días. Como tratando de decir, Señor, gracias te doy en el final del día en que me has protegido mi mente. ¿Por qué? Porque el día que tú llegues, o el día que tú me lleves, ¿no? Antes de que tú llegues, yo me encuentre preparado y agradable delante de tu presencia. Ese es el objetivo. Difícil la travesía, pero hay que ser perseverantes en esto. ¿Qué dice aquí, mi hermano? Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, ¿no? Cuando dice que no puedes soportar a los malos, la palabra malos en la versión hebrea dice así, todo aquello que no es voluntad de Dios. O sea, no puedes soportar algo o alguna actitud que el creyente debe de saber que esto no es agradable para Dios. Debe de saber. Entonces, tenemos que estar fiscalizándonos. Perdón, hermanos. Tenemos que estar fiscalizándonos, vigilando, ¿no? Todo aquello que no es voluntad del Señor. Todo momento, esto es agradable delante del Señor, la actitud que estoy diciendo, que estoy hablando, que estoy queriendo hacerlo, ¿es agradable? No.
Por eso dice así, que no puede soportar a los malos. Esto a los malos, es como quien yo ver lo que los otros hacen, maldad. Pero en la versión hebrea dice, todo aquello que no es voluntad de Dios. Y eso recae primeramente en mi persona. Entonces, ¿la acción que yo voy a hacer es voluntad de Dios o no? ¿La acción que voy a hacer, la decisión que voy a tomar es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? La forma de hablar, la forma de expresar, la forma de sacar palabra tiene que ser adecuada por más que estemos en una reunión mundana. Nuestra palabra no tiene que ser gravosa, no tiene que escuchar el pagano algo que se fusione con el pagano. No, tienes que ser una persona diferenciada. ¿Por qué? Todo aquello que no es voluntad de Dios. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Esto de aquí, hermanos, es delicado. Esta parte de aquí, del versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Esto quiere decir, hermanos, que en este tiempo de apostasía no existe el título de apóstol. Han salido en estos tiempos muchas congregaciones que tienen esta facultad humana, se podría decir, de designarles a sus líderes de profetas. Ya no es ni pastor, sino profeta. Y el apóstol. Y el apóstol es un cargo, ¿no? Es un cargo máximo, como si fuese un sacerdote supremo, el apóstol. El apóstol no existe, hermanos, en estos tiempos. Miren ustedes el contexto de este versículo. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. No dice y no hace entender de que exista ya apóstoles. No hay apóstoles. Entonces, si yo me califico de apóstol o me nombran como apóstol, yo tengo que probar las funciones de ser apóstol. Sin embargo, no lo son. Porque los apóstoles fueron creados y fueron cerrados en los 12 discípulos. Ellos fueron los apóstoles. Pero apóstoles hoy en día, y miren ustedes otra vez, y has puesto a prueba a los que dicen, no dice aquí, y has puesto a prueba a los apóstoles. No dice, y has puesto a prueba a los apóstoles falsos. No dice, porque si habría apóstoles falsos, entonces habría apóstoles verdaderos. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo a los que dicen ser apóstoles. Dicen. Entonces, y acá el Señor ya afirma y dice, pero no lo son. Entonces, cuando usted vea o escuche que va a llegar el apóstol tal, apártate de ellos. No son apóstoles. No son. Y le has puesto a prueba, ¿no? Si tú le pones en prueba ahora a un apóstol de hoy en día y te paras y te levantas, inmediatamente te botan de la iglesia. ¿Por qué? Porque estás mellando con el honor espiritual, entre comillas, de esa persona calificada como apóstol, porque el Señor le ha ungido. En un capítulo de Jeremías habla sobre estos falsos profetas. ¿Quién te ha dicho? Yo te he mandado a que tú digas estas profecías, ¿qué? ¿No? Espíritu de adivinanza, espíritu de mentira. ¿En qué momento yo te mando? Yo te conozco, le dice Dios a estos falsos profetas. ¿Quién te ha designado en ser apóstol a ti? Tú dices que eres apóstol, pero no lo eres, no eres. Y esto es en un sentido general.
Miren ustedes, perseverancia, ¿qué significa? Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre. La perseverancia tiene que ser por causa de Cristo. Tiene que ser por causa de Cristo. Miren, hermanos, ¿qué significa la palabra perseverancia? Significa cuando nos sobreponemos al cansancio, a los contratiempos y las frustraciones. Cuando no es una, ¿cómo se llama? Es una difícil travesía, porque tenemos que perseverar. Si nosotros perseveramos, cuando queremos estudiar, queremos alcanzar nuestros títulos, tener un trabajo mejor, ¿no perseveramos? ¿Qué es perseverar? Nos sobreponemos al cansancio, a los contratiempos, a las frustraciones, con la finalidad de acercarnos a una meta y de hacerle realidad. Todos nuestros esfuerzos son válidos, ya que conocemos el valor de lo que deseamos. Entonces, hermanos, la perseverancia en el mundo espiritual es alcanzar la victoria. Es alcanzar la victoria para estar calificados y vivir en ese reino que el Señor ha prometido. El Señor nunca se olvida de sus promesas. El Señor ha prometido. El Señor ha prometido venir, porque de la nada no tendría ningún valor su sangre derramada en la cruz. No tendría ningún valor. Las personas perseverantes siempre terminan lo que han empezado. Son decididos y tienen una firme voluntad, ¿no? Entonces, hermanos, acá en este concepto dice, se trata de un valor muy reconocido y apreciado en la sociedad. Este valor reconocido y apreciado es en los ojos de Dios, nuestra perseverancia, ¿no? De haber hecho la voluntad de Dios, de haberle amado al Señor cumpliendo su palabra, ¿no? Cumpliendo su palabra. Ahora, la perseverancia tiene un pariente que andan juntos. La perseverancia y la resistencia. La perseverancia y la resistencia. Muy bien. ¿Qué significa la resistencia? Es entendida como la acción o capacidad de aguantar, de tolerar. Sin embargo, su definición queda sujeta a la disciplina en la cual sea aplicada, ¿no? Muy bien. Vamos a pasarle a la parte espiritual. Un ejemplo. Yo estoy en una forma, en un estado sedentario, mi cuerpo necesita ejercicios. Entonces, voy a crear en mí, en mi persona, en mi voluntad, voy a crear en mí una acción de decir, caramba, necesito irme al gimnasio. Y voy a tratar de comer comida saludable, ensaladas, para que mi cuerpo se vitaminice. Entonces me voy, pago y hago un esfuerzo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que mi cuerpo todo se encuentre estabilizado y estabilizado para mantenernos siempre con una constante buena salud. Pero la persistencia está en que cuando, por ejemplo, yo me pongo en ese aparato en donde automáticamente, no sé cómo se llama, en donde se pisa y comienza a funcionar para que nosotros comencemos a caminar automáticamente, ¿no? Como pues el gimnasio es pequeño, ¿no? Como que si estaría caminando kilómetros, ¿no? Entonces me pongo yo a caminar, ¿no? En aquella plancha, automáticamente, de acuerdo al ritmo. Pero mi cuerpo va a llegar solamente hasta un límite. Solamente hasta un límite. Entonces ahí mi mente dice, mi cuerpo se ha cansado. ¿En dónde está la resistencia? La resistencia es de ir más allá de lo que mi cuerpo ya está cansado. Entonces ahí comienzo yo a sudar,
comienzo a sudar y comienzo a cambiarle de chip a mi mente, ¿no? Comienzo a cambiar de chip y comienzo a hacer un doble, un triple, un cuádruple y un quinto esfuerzo y le pongo a mi cuerpo en ese estado y sigo yo, ¿no? Resistiendo en cada perseverancia que voy haciendo. Esa fuerza que va más al límite de mi cuerpo, en el espíritu, en la parte espiritual, es aquella en donde quien nos fortalece para esa resistencia es el Espíritu de Dios que tengo en mi corazón. Entonces, ¿qué nosotros en nuestras congregaciones, ¿no? podemos nosotros ser resistentes cuando estamos identificados en la obra de Dios, ¿no? El perseverante puede estar en un estado, ¿no? Podemos llegar a un estado de nivel medio, pero de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque cuando llega, hermano, las pruebas y llegan las persecuciones, ahí te quiero ver, ahí nos queremos ver si nosotros somos resistentes o no, ¿no? Asesorados por el Maestro que es el Espíritu de Dios. Ahí en momentos difíciles, seguir adelante en esta difícil travesía, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice en Mateo capítulo 24, 13? Dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Yo estaba equivocado, siempre reconozco mis errores, en decir, hermanos, persiste usted y alcance su salvación. Compórtese para alcanzar su salvación. Luche usted para alcanzar su salvación. Ay, llego yo en mi persistencia, por fin me salvé. Ay. Pero si yo lo paso al sentido espiritual de una manera adecuada, diría que, pero el que persevera hasta el fin puede esperar la victoria. Pero el que persevera hasta el fin puede esperar la victoria. ¿Por qué, hermanos? En este momento se me viene Efesios capítulo 6, versículo 10, la armadura del militar cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos que obran en las tinieblas, contra legiones, contra compañías malignas que se meten en nuestro cuerpo. Entonces, el que persevera en esas constantes luchas, entonces por fin yo alcanzo la victoria. Estoy adiestrado. O sea, no estoy viendo mi carne, decir, ay, ya me salvé. Entonces, en el entender hebreo, ¿no? En el entender hebreo, esta palabra dice, el que persevera hasta el fin será salvo, dice, puede esperar la victoria. La victoria de haber superado la difícil travesía. Aquí tenemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Aquí está definiendo ya sobre las siete, quiénes son las siete estrellas que estaban a la diestra del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:20, respecto al misterio, misterio. Eso solamente el Señor ya lo está describiendo, lo está abriendo el misterio. ¿Qué cosas son las 7 estrellas que está en la mano derecha del Señor? Ya no se ha dicho qué significa la mano derecha. Ahora nos va a decir qué significa las 7 estrellas. Dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, dice acá, pero en la versión correcta dice son los mensajeros, que hablamos al inicio, que los mensajeros son los responsables de la iglesia. Los ángeles no son responsables de la iglesia, sino el mensajero, el líder, el pastor que se llama, ¿no?
Las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, los 7 candelabros son las 7 iglesias. Qué bonito, hermanos. Entonces, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. A los malos, ya hemos explicado, es que todo aquello que no es voluntad de Dios. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. También lo hemos explicado. Y los has encontrado falsos. Y tienes perseverancia y has soportado. Este soportar, hermanos, la perseverancia, el soportar es la resistencia. Y aquí lo más interesante de este versículo 3 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, por causa de mi nombre. No hay 2 nombres, no hay 3 nombres. No hay nombres de los santos y de los santos que se nota aquí en las patronales. No, hermanos, limpien su mente. Los amigos que son, entre comillas, religiosos, católicos, que son devotos del santo fulano y tal, la palabra del Señor dice, maldito es el hombre quien confía en el hombre. La palabra del Señor dice, el que acepta al Señor como su único Salvador, ese empieza el camino del camino difícil, ¿no? Y empieza por santificarse. Por eso que Pablo le manda las epístolas, ¿no? Estando él en la cárcel, y le manda a la iglesia a los Éfesos, ¿no? A Esmirna, le manda las cartas a Felipe, a Tito, le dice, saluda a los santos de la casa de fulano y tal. Todos aquellos que están preocupándose en la difícil travesía, esos están en proceso de santificación. A todos los santos, dice el Señor. Pero un hombre no le puede dar un título, una canonización a una persona ya santa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tribunal que recién el Señor va a determinar si esa alma de esa persona es salva o no es salva. ¿Cuántos santos de esta religión han adorado ídolos? Y el Señor maldice al idólatra. ¿Cuántos han incentivado a la idolatría? El Señor maldice, pero el otro hombre le califica de santo. Entonces hay que ser serios, hermanos, en nuestra identidad, en nuestra existencia, porque estamos delante de un ser poderoso, de un ser bien organizado, mucho más importante que cualquier título, cualquier sueldo que podamos ganar, mucho más importante, ¿no? Entonces nos olvidamos, nos preocupamos más en pensar en la muerte, pero no nos preocupamos el que nos puede salvar y nos puede sacar de la muerte para tener una vida eterna, ¿no? Entonces todo le vemos relación de Dios en el sentido horizontal, como si estaríamos viendo un desierto, una planicie. Pero nunca alzamos nuestros ojos para mirar el movimiento de las nubes, las estrellas, en decir, Señor, tú eres grande. Tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin y el comienzo. No estamos conscientes, hermanos, del peligro en que estamos viviendo todos los días de nuestras vidas. Vamos a ordenar nuestros caminos, ¿no? El Señor, a veces oramos, Señor, cambia mi ser. No, el Señor no te cambia tu ser mientras que tú no quieras cambiarlo. Tu responsabilidad es cambiarlo. Ora por mí. Ora por mí. Yo orando ahí, clamando por Él. Y Él divirtiéndose por ahí, fusionándose con el mundo. Y yo con mi espada, con 2, 3, 4 espadas, orando por los demás. Y Él rascándose la barriga, tomando este agüita de coco. Y eso no es bíblico. Cuando uno pide orar por otra persona, es cuando estamos juntos en la congregación, porque vamos a formar un ejército y vamos a
vencer y buscar estrategias para que ese enemigo no nos ataque. Y no le ataque a un soldado que está a mi lado. Pero que me diga ora por mí y nunca se le ve en una congregación, eso no es bíblico. No. Cuando me dicen ora por mí y veo que esa persona no está ni ahí, yo ni le digo ni le respondo nada. Solamente le digo que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos. Entonces, tengamos presente que estamos en los últimos tiempos, estamos pasando por una difícil travesía y van a suceder muchos indicadores que nos están enseñando, que nos están haciendo ver el caos para que se destruya este reino que se está autodestruyendo mismo, dominado por el enemigo, para que venga a instalarse un nuevo reino, que no haya pecado, que no haya tinieblas, que no haya ninguna contaminación, porque somos ya sacerdotes y reinaremos juntamente con Cristo. Amén, hermanos. Espero que si alguien me diga, hermano, este mensaje que he escuchado me ha hecho recapacitar y voy a ponerme las pilas, voy a cambiar de actitud, voy a ser diferente. No lo hagan por mí, pues no confíen en el hombre. Háganlo por ustedes mismos. ¿No? Voy a empezar Señor, dame tu sabiduría, Señor. No entiendo yo muchas veces la palabra del Señor. Pero cuando ustedes pidan sabiduría, pónganse las pilas y empiecen ustedes a discernir la palabra del Señor. Y si no saben un punto, pregunten, que el Señor les va a responder. Amén, hermanos. Espero que el día de mañana sea un día de congregación. Vayan ustedes a la casa de Dios, aún siendo nosotros casa de Dios, tenemos que congregarnos, porque ahí formamos compañías militares para luchar contra el enemigo. Sirvan al Señor, porque estamos viviendo días difíciles. Preocúpense especialmente los padres que tienen niños recién que están en transición, que están recién aprendiendo a leer, porque ha venido unas disposiciones en el Ministerio de Educación en todo el mundo, pagados por esos poderosos para que destruyan la familia, y los profesores están consignados a incentivar al niño a que pueda elegir su sexo, a que puedan hacer relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? Entonces hay aberraciones, hermanos, aberraciones que no tienen ni nombre, y eso le llaman este nombre, ¿cómo le llaman? El nivel de género o algo así, que en este momento se me ha ido. O sea, quieren ponerle de igual a igual al hombre y a la mujer. Estamos en una perversión mental total. Y eso es lo que debemos de evitarlo, pero tenemos que evitarlo cuando nosotros persistimos y somos perseverantes, calientes y no tibios. En el nombre del Señor, Dios les bendiga. Amén.